Continuamos en los protagonistas y en este caso unos bloques prometidos. Yo le había prometido además que iba a estar la gente de la cooperativa El Cardumen, que estuvo en el Consejo Deliberante, que salió aprobada ratificación del convenio entre el municipio y esta cooperativa para llevar adelante las viviendas bajo el programa Procrear. Se habían comprometido a venir los protagonistas, pero les salió que hoy tenían que llevar carpetas al banco, si no me equivoco, hipotecario, y no pudieron, por supuesto, estar acá, así que lo disculpamos, ya en otra oportunidad estarán. El fin de semana hacen una peña, ahí donde van a formar esta cooperativa, así que bueno, contaba Celeste Domínguez acerca de esta cuestión. Están disculpados, por supuesto, y ya tendremos otra oportunidad, así que adelantamos lo que iba a ser el tercer bloque, que es el segundo, el final, y estamos con Verónica Casco, concejal, ¿no? Reelecta, ¿no? Que debutaron de vuelta, bueno, en lo que fue la sesión última hace muy poquito, con temas que tiene que ver particularmente con el pase a comisión del presupuesto, en impositivo fiscal, esto que comentaba de la cooperativa El Cardumen, y otro tema como la prevención del bullying, ¿no? Que fue presentado por la edil Laura Funes, y uno sobre la calle Rivadavia, pero particularmente que cambia de mano, ¿no? Digo, particularmente la concejal sobre el final de la sesión, una sesión que duró 35 minutos, fue muy cortita, que duró un poco más porque, bueno, pidió el micrófono sobre el final y hizo una declaración muy fuerte en contra de algunas cuestiones que está viendo que ya va tomando una dirección el gobierno de Mauricio Macri con respecto particularmente a la ley de medios audiovisuales, donde está Lombardi, donde está Oscar Aguad, que usted lo marcó como militante de Clarín, y que va a llevar adelante una vuelta de tuerca con lo que fue la ley de medios. Además habló del tema Gil Carbó, y eso que todavía no se había integrado de los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por decreto Macri, para que se entienda, de Bartolomé Mitre a la fecha, nadie había utilizado esto para incorporar de este modo, ¿no? Jueces de la Corte Suprema de Justicia. Verónica Casco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, a mí me parece importante en esta instancia que no decaiga digamos, desde quienes entendemos el proyecto nacional y popular y siguiendo un poco el ejemplo de lo que nos ha espabilado Cristina y Néstor en estos años respecto de cómo son las cosas, ¿no? Que es mi verdad relativa y otro tendrá otra verdad relativa, pero hay algunas cosas que es muy difícil que sean tan relativas. Para nosotros, Frente para la Victoria, que hemos perdido las elecciones y aceptamos haber perdido las elecciones y hacemos el análisis que haya que hacer respecto de por qué se perdieron las elecciones, nos parece importante en esta instancia, me parece a mí, que podamos remarcar y resaltar todo aquello que habíamos anticipado de alguna manera y que implique la pérdida de derechos adquiridos, que impliquen un retroceso. A nosotros se nos acusó de esta campaña del miedo, porque de alguna manera decíamos Macri, pero no porque uno tuviera se basara en acusaciones falsas o pretendiera tener una bola de cristal. Es porque los antecedentes de Macri, las personas que rodean a Macri, podían anticipar cierto rumbo, cierto perfil. Pero a mí lo que me interesa por ahí distinguir es que el rumbo económico de Macri, más allá de detalles más o menos, era anticipable. Las personas que lo votaron a sabiendas. Entonces, ¿de cuál iba a ser la política económica? Porque lo de fondo, lo principal, lo fundamental que está pasando es que ya hubo una brutal transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia la patronal por pérdida de poder adquisitivo. Eso ya es un hecho. Ahora, a esto se suma una serie de circunstancias que vos, como vos enumerabas, que es necesario puntualizar y remarcar porque tienen que ver con la batalla por el sentido, tienen que ver con la batalla cultural. A mí ya de movida me parece grave
que en el mismísimo debate presidencial, Macri se haya tomado unos segundos alguien que va a conducir un país para defenestrar o para cuestionar un programa de televisión. Pues, diciéndole a Scioli, pareces un panelista de 678, poniéndolo en un lugar que realmente me pareció una desubicación total. A mí no me sorprende viniendo de Macri, pero me parece que en alguien que pretende la investidura presidencial es grave. Ahora, además, tuvo la presencia de ánimo como para decir en reportajes que 678 no iba a existir más en la televisión pública, porque 678 era un programa que tenía... Ahora, ¿es posible que alguien que dice defender la libertad de expresión, porque fue una de las cosas que dijo en el discurso de apertura, que yo leí, escuché, digamos, prolijamente, puede al mismo tiempo que dice que quiere que la Argentina tiene que estar garantizada la libertad de expresión, al mismo tiempo decir que un programa de televisión no puede estar más? Entonces, ese tipo de incongruencias me parece que revelan que Macri, como alguien de la derecha o de la centro derecha, indudablemente sostiene posturas autoritarias, porque la derecha por definición es antidemocrática, porque la derecha defiende los intereses de las patronales. Esto es así, o de los poderes concentrados, o de los intereses que tienen que ver con el agro, con las finanzas o con la industria, pero a expensas de el sacrificio de los trabajadores. No podemos decir que el gobierno de Cristina haya sido un gobierno socialista, ni revolucionario, ni nada por el estilo, pero que sí hubo una protección hacia los derechos, una generación de fuentes de trabajo con un montón de dificultades o con un montón de defectos, pero sí una serie de medidas que siempre fueron en contra de, a contrapelo de lo que desde el contexto internacional o nacional pudiera atentar contra el trabajo, contra el sustento, ¿no? Buscando paliar esas dificultades. Vamos a ir por partes, digo, sobre todo por lo que planteaste en el Consejo Deliberante, en principio con respecto a lo que pareciera que se viene a contrapelo de lo que fue la ley de servicios audiovisuales y que ahora pretenden nuevamente modificarla. Sí, ahí hay dos cosas graves. Uno es la persona elegida, como vos decías, la persona elegida para conducir ese Ministerio de Comunicaciones, que está todo bien, digamos, está bárbaro que se cree un Ministerio de Comunicaciones. La cuestión es que esto, desde el punto de vista técnico, digamos que las opiniones técnicas que he escuchado, no hay problema que incorpore a ese ministerio estos entes descentralizados, porque hay muchos ministerios que tienen entes descentralizados. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene el INTA, ¿no? O el SENASA, pero la AFSCA y AFTIC dependían directamente de la presidencia. Ahora van a depender del Ministerio de Comunicaciones, está todo bien. El problema es que hay una superposición de competencias, por las cuales estos entes autárquicos tenían eran órganos de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ahora lo va a hacer el Ministerio. Entonces ahí hay una superposición o una confusión conveniente quizás, ¿no? en las atribuciones, y a esto se suma el hecho de que Oscar Aguad ha dicho que la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual vigente no va a subsistir. Yo me tomé el trabajo, porque sabía que se había aprobado con amplia mayoría, soy muy mala para recordar los números, me tomé el trabajo de refrescar el dato acerca de con qué porcentaje se votó en la Cámara de Diputados. Solamente hubo 3 abstenciones y 3 votos negativos, lo cual es prácticamente unanimidad en una ley sumamente compleja, larga, ¿no? Sin embargo, en su momento, 2009, ¿sí? Cuando habíamos perdido las elecciones en el 2008, estaba el Grupo A, ¿no es cierto? Toda esa movida. Esta oposición ha sido profundamente antidemocrática. Nunca han respetado las instituciones, ni las reglas de la política, ni nada por el estilo, pero desde el discurso, desde la defenestración. ¿Ellos no dicen que son la República? Por eso, ellos dicen que son la República. Por eso, los negros peronistas, populistas, siempre son los que se llevan puestas las instituciones, son los corruptos, pero son los que dan derechos, los que respetan, digamos. Yo entiendo que Macri
pueda llegar a tener una proporción mayor de decretos de necesidad de urgencia, porque él va a gobernar con el Congreso en contra. Ahora, con el Congreso en contra, de todas maneras, Cristina, o con una mayoría trabajosa, con mucha negociación política, en 8 años de gobierno creo que firmó 30 decretos de necesidad de urgencia. Esto marca un estilo que a mí me parece prepotente. Macri hace una proyección de lo que es él en Cristina, porque la prepotencia, la soberbia, el ninguneo de las instituciones, hasta ahora en 5 o 6, no sé, no se lleva ni una semana de gobierno y ya las ha demostrado a todas. Igual digo, para el tema de la ley de servicios audiovisuales tendrá que plantear otra ley, no puede con un decreto o lo que fuera. Es una ley, va a tener que negociar con un parlamento adverso. Así es, Pinedo dijo, o por lo menos yo leí, que ellos tenían ya redactado un proyecto de ley, otro, distinto, y que lo iban a impulsar, y está todo bien. El tema es que Aguad siempre hizo lobby para Clarín y fue un representante de Clarín. Así que evidentemente se empieza a confirmar, no es que nos estamos enterando, se empieza a confirmar el hecho de que Macri subió al poder para, digamos, para sacar retenciones, para generar una cuestión relacionada con los medios, ¿no? Con el control de los medios, la batalla cultural, y el otro frente, además del frente económico, porque Pratgay muy silenciosamente está haciendo su trabajo, obviamente, el otro frente es la justicia, el judicial. A ver, contame esto que también planteaste en la sesión, el tema de Gil Carbó. Y bueno, la procuradora Alejandra Gil Carbó está siendo fuertemente cuestionada. Yo creo que junto con Sabatella, son dos personas que además esas personas deben ser apuntaladas y sostenidas y apoyadas, porque están sufriendo un embate terrible, cruel y despiadado. En el caso de Alejandra Gil Carbó, recibió amenazas, digamos, desde la Nación, ¿no? En la Nación dicen que a ella la amenazaron, y no es otra cosa que la amenaza de la Nación, en donde le dijeron que iba a ser una carnicería, que se iban a meter, le iban a buscar la vuelta a ella y a la familia para destrozarla en los tribunales. A ver, digamos, Gil Carbó es la auditora general de la Nación. Es la Procuradora General de la Nación, es la jefa de todos los fiscales, que la Procuraduría General de la Nación es una entidad, una institución creada por la Constitución del 94 como un extrapoder, es decir, división de poderes de la República, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, y hay un extrapoder que son los fiscales nación, que están bajo su órbita. Esta persona, este cargo de procuradora es vitalicio. Y obviamente ella fue nombrada siguiendo los pasos que rigen en la ley, con los acuerdos legislativos correspondientes, de manera que no hay manera de removerla, sino es a través de un juicio político. Y le dicen todos los días que tienen que renunciar. A ver, digo, si uno va entendiendo los pasos y lo que pasa, digo, con un pensamiento natural y clásico, digo, si ella tiene el cargo que tiene, y si supuestamente tuvo una mirada opositora al gobierno, supuestamente, digo, entonces no estaría mal que continúe para que la justicia sea lo más independiente posible. Y bueno, eso dice la lógica, pero evidentemente, digamos, el macrismo creo que nos quiere dar a entender, o quiere presentarnos la idea de que ellos están teniendo que refundar todo. Que todo lo que se ha hecho en estos 12 años se ha hecho mal, está viciado de corrupción, de populismo, de prepotencia. Cristina es una reina, una monarca, es arbitraria, es caprichosa. Evidentemente que no es así. En el momento del conflicto con las patronales del campo, ¿qué desenlace tuvo Cristina enviando la resolución 125 al Congreso y exponiéndose y arriesgando a lo que pasó? Que fue que Cobos se dio vuelta, ¿sí? Ese mismo Cobos que lo apoya a Macri y que ahora dice que está sorprendido del nombramiento de 2 jueces a dedo, de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a este tema, a ver. Y bueno, nada. Dicen que desde
que desde 1853, que Bartolomé Mitre lo tuvo que hacer porque no había Corte Suprema, fue el inicio, pero que jamás se optó por una salida de esta envergadura. Y lo que pasa es que la división de poderes es un pilar del funcionamiento republicano. Esto es así, pero esto fue incluso respetado por Néstor Kirchner con la Corte Suprema del Menemismo, que daba vergüenza. Por eso digo, cada vez que gobierna la derecha, como tiene que tomar medidas antipopulares, antipueblo, no le queda otra alternativa que incrementar la represión. Son democracias restringidas. El neoliberalismo se basó o se pudo sostener desde el punto de vista institucional a partir de democracias restringidas, sin paritarias, restricción del sindicalismo. No, no eran dictaduras, pero sí eran regímenes en los cuales la capacidad de acción, el empobrecimiento, la restricción de los derechos y demás, hacían la transforman en una democracia restringida. Entonces, hábilmente también fomentada desde esta cuestión del consumismo, y, ¿no? El no te metas, y la indiferencia, y el descrédito de la política, la falta de desaliento a la participación popular. Bueno, yo lo que creo es que este momento no es el 2001. O sea, a mí me parece que al pueblo argentino lo encuentra empoderado, no serían palabras de Cristina. Me parece que hay una porción importante de la población que está muy clara en qué significa este tipo de políticas y está dispuesta a confrontar, a reclamar, a defender los derechos. Me llama la atención, hoy estaba migrando, por ejemplo, que la Corte Suprema avala esto que hizo Mauricio Macri con respecto a los jueces de la Corte. Como que hay todo un cambio. ¿Está llevando adelante una Corte adicta como hubo en la década del 90? Y del momento que Lorenzetti estaba al lado, a mí me parece escandaloso que Lorenzetti haya estado al lado de Macri cuando juraba. De hecho, la amenaza de Macri hacia Cristina, según los dichos de Cristina, fue que a él le podía dar la banda del bastón la Corte Suprema, digamos, el presidente de la Corte Suprema. A mí me parece que Lorenzetti es uno de los tipos que más fuerte juega en la política argentina. La independencia del Poder Judicial, nada. ¿Cómo se decía el Partido Judicial? Mis polainas, como se dice, la independencia, el Partido Judicial exactamente, logró sostenerlo a Fight, digamos, toda esta movida de la designación estaba pensada de antes, porque evidentemente ya se sabía que Fight se iba el 11 de diciembre, que él iba a estar en receso del Congreso y que el tipo iba a salir con un decretazo, nombrando dos personas que ni siquiera son jueces, porque no son jueces, más allá de que Hayton de Nolasco dijo que eran dos personas conocidas en el ámbito jurídico, digamos, eran personas reconocidas y a lo mejor serán personas prestigiosas y a lo mejor son personas capaces, ¿no? Sí, pero que entra manchado el modo, ¿no? Ya entran con una mancha. Exactamente, porque ahora ellos tendrían, digamos, su nombramiento mandato durante todo el año, hasta que termina el periodo legislativo. Pero hay otro tema que es todavía, que es muy, no sé si más grave, pero muy grave, que es la conformación del Ministerio de Educación, sobre lo cual hay un silencio hace 2 o 3 días bastante grave, porque este decreto número 13, que modifica la ley de ministerios, que yo anoche decía, la ley de ministerios es lógico que un gobierno nuevo tenga que cambiarlo, porque puede querer tener su estructura, el Congreso está en receso, bueno, un decreto de necesidad de urgencia para modificar la estructura. Ahora, el problema ahí es que cuando crea el ministerio, o constituye, digamos, el Ministerio de Educación y Deportes, a manos de, ya sabemos, de Esteban Bullrich, cita como marco jurídico de ese ministerio las leyes anteriores de educación. Se saltea las leyes de este periodo de gobierno kirchnerista, que son la Ley Nacional de Educación, que termina con la Ley Federal de Educación, que creó el polimodal y todo lo que ya sabemos, que terminó con las escuelas técnicas y que fijaba, y la otra que es la Ley de Financiamiento Educativo, que fija un 6% del PBI para financiar la educación y lo reduce con la otra ley al 3%. ¿Esto significa también que las escuelas técnicas corren riesgo? Claro, yo no sé operativamente qué va a significar. A lo mejor es un globo de ensayo, ver si se avivan. Claro. A lo mejor Bullrich dijo que era un error,
lo cual es muy difícil de... Llamativo, ¿no? Porque él además viene de ser ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, no puede desconocer la Es normativa. alguien que ha ido al cadre, como se dice habitualmente. Claro, o que por ahí, bueno, puede la inexperiencia o algún desconocimiento, o de alguien que lo redactó, que puede haber desconocido. Él le dijo a los gremios que el lunes, o sea, ayer, Sí. se iba a rectificar. Yo no tengo ninguna novedad al respecto. Intenté averiguar y no tengo ninguna novedad. Él lo tenía que consultar con Prat Guy, pero es- podría ser que la estructura de las escuelas quedara como está, quedaran las escuelas técnicas, etcétera, etcétera, pero se redujera ¿El presupuesto? el tema del presupuesto. Y bueno, Es una barbaridad, ¿no? Bajar pero ¿cómo te cierra? del 6 al 3. Bueno, pero ¿cómo te cierra que se resignen las retenciones, el cobro de retenciones? Claro, de Porque algún lado tiene que tiene salir. que salir la plata. ¿De dónde sale la plata? Del pago de ingresos brutos y del pago de ganancias, según el propio Bursaile, ¿no es cierto? Y de mayor presión impositiva. Mayor presión impositiva hacia quiénes, a los exportadores de granos, que son expertos en evasión de impuestos. Porque el tema de las retenciones es que al tipo lo agarran cuando va a querer exportar. Además, los que exportan son los sectores más concentrados. Incluso el otro día decía, creo que Príncipe, el de la Federación Agraria, que en realidad el productor ya vendió la cosecha. Esta cero retenciones beneficia al exportador, que ya tiene acopiado y está esperando el momento oportuno para... Que no es ahora, que es cuando aumente el dólar a su precio máximo. Exactamente, no solamente va a aumentar el dólar, sino que además no va a tener que pagar retenciones. Entonces, eso es escandaloso. Y además, digo, de escandaloso lo estamos viviendo en estos días, ¿no? El problema del consumo interno. Ahora está en juego o en jaque la hora 12, ¿no? Que parece que lo van a suspender. El tema de las retenciones, esto que estamos comentando, hace que los exportadores exporten lo máximo posible y entonces lo que quede aquí va a tener seguramente una suma de precio que ya lo estamos viviendo y que se puede multiplicar, ¿no? Sí, e incluso al punto de que no, digamos, no habiendo ley de abastecimiento, es decir, que no haya una porción de lo producido que sí o sí deba quedarse en el país, porque eso es lo que pasa con un país agroexportador, que tranquilamente te podés morir de hambre en un país productor o sea, ¿cuál fue el discurso de Macri en la Unión Industrial? eh, Esta cosa de la inserción con el mundo, de que nos presten plata, de que con la prepotencia no logramos nada. Es decir, ¿cuál es la prepotencia? Cristina diciéndole a los buitres no te pagamos un mango. Eso es prepotencia para él. ¿Por qué? Porque su visión es la de la entrega. Es así, Bernardo. A mí me parece que Digo, me y parece además, muy claro. y además un combo complejo. Estamos hablando que en enero se vendría la quita de subsidios y que no se sabe todavía cómo lo van a hacer, digo, para luz, gas. Y además, en estos días se plantea que se termina con el cepo cambiario, así que Dios nos ayude. Mirá, en noviembre Prat dijo el dólar va a estar a 15 y Macri dijo vamos a eliminar el cepo cambiario. Es decir, ¿qué quiere decir eliminar el cepo cambiario? Le preguntaron y él contestó y que cualquiera pueda ir y comprar todos los dólares que quiera. ¿Quién va a comprar dólares? Vos, yo, el tipo... No, los exportadores, los industriales importantes, las Pero a la clase corporaciones. media le parece que vive en un país mejor si la gente puede, aunque no tenga un mango partido al medio, si la gente puede ir a comprar dólares, como si comprar dólares fuera en sí mismo algo bueno, cuando no es ni nuestra moneda, ni tenemos la máquina de imprimir dólares, ni nada por el estilo. El dólar es dependencia, pero eso lo saben todos los países del mundo que intentan de alguna manera preservar su moneda frente a lo que es el dólar. El dólar es el imperialismo. Ya sé, suena setentista, suena antiguo, pero si no querés decir el imperialismo, es el liderazgo de un país, un liderazgo económico de un país en el mundo, que cuando entra en crisis exporta la crisis, o sea, maneja la economía a partir de que tiene la máquina de imprimir dólares. Eh,
Por último, en los minutitos que nos quedan, Vero Casco, ¿qué hacemos, digo, con la suba de precios? Ahí la Fede de Cámaras pidió traerlo a los primeros días de noviembre. Sabemos que cuando sube es muy difícil que bajen. ¿Qué hace el consumidor? Digo, ahora vienen las fiestas, ¿no? ¿Qué hace? Comprar lo menos posible, ser racional, ser austero, hacer un boicot de lo que más suba. ¿Qué hace? Y sí, todas esas alternativas son posibles. De todas maneras, a mí me parece que se resuelve únicamente con acuerdos macro. Más allá de la presión que el consumidor pueda hacer, evitar de consumir determinadas marcas o evitar de consumir determinados productos, me parece que yo la escuché a Vidal, y lo comenté en tu programa, decir: los precios cuidados no son lo nuestro. Y lo de precios cuidados va a quedar por un tiempito, como para no levantar mucha polvareda, pero después se va a caer, porque la tónica de ellos, si se van a eliminar las importaciones, los permisos de importación a fin de año, supuestamente para, digamos, la receta ortodoxa, Bernardo, vos y yo, con la edad que tenemos, lo hemos vivido 25 veces a esto. Lo hemos vivido 25 veces. Y yo les decía a mis hijas, la primera vez en mi vida que veo que se hace un control de precios en el cual algunos precios bajan, fue con toda la batería impresionante de acuerdos y de negociaciones que se hicieron durante el precios cuidados y todo lo que implicó los convenios de Kicillof. Un gobierno de esta naturaleza, digo, situado en lo que es un gobierno Mauricio Macri o María Eugenia Vidal, uno no le ve uña y guitarrero para que el Estado intervenga. No, porque no les interesa. Es decir, ellos lo que van a ir es un Prat Guy, va a ir a la receta típica, que es importar para que la producción local baje el precio, porque vos competís con alguien que viene de afuera, que es un producto que es más barato, pero que va a pulverizar los puestos de trabajo, pero no les importa. Lo que hemos vivido y lo que hemos manifestado. Totalmente. Casco, muchísimas gracias como siempre, a participación de los protagonistas, lo mejor digo para este año legislativo, seguramente en el 2016 nos volverá a encontrar un montón de veces y además, bueno, muchas felicidades por la fiesta de esa vecina. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo a ustedes y bueno, aun con todo esto, de todas maneras, el pueblo argentino, vuelvo a repetirte, me parece que estamos en otra etapa. Esto de la resistencia con aguante, lo que nos da es mucha fuerza, mucha polenta para defender lo nuestro. Bien. Nos estamos despidiendo, qué programita intenso. Hoy hemos hecho un programa oficialista, igual teníamos en el medio con la cooperativa El Cardumen, pero por lo comentado anteriormente no pudieron participar, ya seguramente no tienen oportunidad de charlar con ellos en el 2016. Así que como siempre, a Lito, lo que es la TV pública, ustedes saben que esto sale los miércoles, lo estamos grabando día martes, digo esto por si pasa algo políticamente, uno nunca sabe, los miércoles de 5 de la tarde a 18:30 durante 1 hora y media, así que muchísimas gracias a usted que está del otro lado. El último programa de los protagonistas del ciclo 2015, vamos a tratar, por supuesto, de que venga gente de oposición, ¿no? Vamos mechando, ¿no? Un pueblo de todas las voces, como dice la radio pública, y nosotros también lo hacemos aquí en la TV pública. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar dentro de una semana con mucho más los protagonistas.